Amigas, amigos, bienvenidos a otro video. Oiga, tengo un tema muy interesante. Mire usted, era 1994, se lo voy a relatar porque parece que no se aprende de la historia. En aquel entonces estaba en boga lo que fue el levantamiento del EZLN. Había otros temas principales, el famoso error de diciembre de 1994. Había una efervescencia política por el famoso error de diciembre, aquella catástrofe financiera que le dejó Carlos Salinas de Gortari a Ernesto Zedillo Ponce de León. Y llegó con las ganas de no tener problemas con la Corte. Claro que eran los tiempos del PRIAN, eran los tiempos del PRI, del partidazo todavía. Fue el último sexenio del PRI con Ernesto Zedillo, gris en su actuar, bravo en cuanto a privatizaciones, también siguió la huella de Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué el pasado se puede hacer presente? Le voy a dar un dato que resulta verdaderamente importante. Hay un personaje en esta trama que no se ha tocado o no se ha dado a conocer. Alguien que sigue siendo conocido al día de hoy. ¿Y por qué es el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? En aquel entonces, digo para los que dicen que el decretazo, en aquel entonces de un golpe y pues de un decretazo, Ernesto Zedillo Ponce de León disolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diciembre de 1994. No tenía confianza en los ministros. Y él dijo que el pueblo lo apoyaba. Fíjese usted, aquellos tiempos en que el pueblo, si los quitan o los ponen, no pasa nada. Y no pasó nada. Zedillo jubiló, aunque la realidad fue que los corrió, a los 26 ministros y nombró a 11, que fueron, obviamente, de su total confianza. Así reconfiguró el tercer poder, el llamado tercer poder, y no pasó nada y no dijo nada. ¿Podría ser que se dé algo parecido? El que entonces era secretario de Gobernación, hoy está en el gobierno del presidente de la República. Conoce el tema, pero bien lo conoce. Vamos a la información, le presento esta nota, esta información respecto al desmantelamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1994, se consumó hasta 1995. El expresidente Zedillo, Ernesto Zedillo, creó una reforma con la que dejó inoperante al tercer poder, pues los 26 ministros que la conformaban fueron jubilados el 1 de enero de 1995. Desde entonces, el máximo tribunal opera solo con 11 ministros y no se ha podido componer ese poder. Así desmanteló Zedillo a la Corte. Creó una reforma con la que dejó inoperante el tercer poder, pues los 26 ministros que lo conformaban fueron jubilados el 1 de enero del 95. Desde entonces, el máximo tribunal opera solamente con 11 ministros. Déjenme le presento este dato porque está interesante. En aquel entonces, los ministros que estaban en funciones no eran de la confianza de Ernesto Zedillo. Ese día, bueno, le voy a dar la crónica. El entonces presidente Ernesto Zedillo a ese señor no le tembló la mano para cerrar el 1 de enero de 1995 y durante un mes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un mes. Y mediante la figura de jubilación inmediata, separó de su cargo a 26 ministros. Sucedió en 26 días. El primer mandatario firmó la iniciativa y promulgó las reformas a 20 artículos constitucionales aprobadas por senadores, diputados y la mayoría de los congresos locales, cuya génesis tomó 52 días. Es decir, todo el proceso duró 52 días. Del 5 de diciembre de 1994 al 26 de enero de 1995. Entonces no se escucharon las expresiones corrupción, tráfico de influencias, compadrazgos, plagios de tesis, liberación judicial, de cuentas bloqueadas a narcotraficantes y sus cómplices, o algo por el estilo. El argumento formal es una respuesta a la exigencia ciudadana de una mejor impartición de justicia. La interpretación generalizada fue: Zedillo no quiere una corte integrada por ministros nombrados por los expresidentes Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari. Los medios poca atención le dieron a tremenda situación. Había otros temas que convulsionaban al país. La economía colapsaba por el llamado error de diciembre, que ocasionó devaluaciones y fuga de capitales, atribuidas a que la identidad del subcomandante Marcos. Otra incertidumbre era si el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton,
y el Fondo Monetario Internacional salvarían o no a México con créditos que llegaron a ser por más de 60,000 millones de dólares. 60,000 millones de dólares. Cedillo había sido electo presidente el 21 de agosto, postulado por el PRI después del asesinato de Colosio, Luis Donaldo Colosio. En marzo de ese año pues fue malogrado Colosio. Ese partido tenía la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. La oposición de izquierda, representada por el PRD y el PT, eran poco determinantes. En las votaciones sobre la reforma al Poder Judicial, el PAN fue de la mano con el PRI. El periodista Froilán López acuñó entonces el vocablo PRIAN. Ya se usaba desde aquel entonces. La reforma al Poder Judicial incluyó la reducción de 26 a 11 el número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se dio esto? Fue un ajuste de cuentas. La reforma al Poder Judicial incluyó la reducción de 26 a 11 el número de ministros integrantes de la Suprema Corte. ¿Quiénes eran? En varios sectores, la supresión temporal del corte y designación de 11 nuevos ministros fue considerada como un golpe de Estado. De Cedillo, según lo sustentaron los académicos Guillermo Ruiz Morales y Alberto Rocha Arieta, juristas de la UAM Azcapotzalco, en el trabajo La reforma al Poder Judicial de 1994. ¿Un golpe de Estado? El Cotidiano número 172, marzo-abril de 2012. Páginas de la 18 a la 31, la UAM, Unidad Azcapotzalco, Distrito Federal. ¿Quiénes fueron los ministros cesados? Aquí están los nombres. Igual ya ni se conocen, ¿no? Pero la figura de jubilación inmediata, en realidad los 26 ministros de la Suprema Corte fueron cesados el 1 de diciembre del 95. Al entrar en vigor el decreto de reformas a 20 artículos constitucionales firmados, aquí tiene usted el dato, firmado por el presidente Ernesto Zedillo y por el secretario de Gobernación en aquel entonces, Esteban Moctezuma Barragán, hoy embajador de México en los Estados Unidos. Usted conoce a Esteban Moctezuma Barragán, está hoy como embajador de México en los Estados Unidos. Entonces creo que le anda buscando mucho ruido al chicharrón y puede que esto se haga presente porque Esteban Moctezuma conoce perfectamente lo que pasó en aquel entonces. Fue Ulises Esmal Ordóñez a quien acompañaron en cese de jubilación los ministros y ministras Victoria Adato Green, Ignacio M. Cali Mayor Gutiérrez, Luis Fernández Doblado, Clementina Gil de Lester, Samuel Alba Leiva, Atanasio González Martínez, nombrado por el presidente Luis Echeverría. Fíjese hasta cuándo llegaban. Noé Castañón León, Fausta Moreno Flores, José Manuel Villagorda Lozano, Carlos de Silva Nava, Carlos Sempe Minbiel, Mariano Azueta Huitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Miguel Montes García, Diego Valadez Ríos, ya era ministro en aquel entonces, el que ahora sigue siendo un jurista, dicen que muy destacado. Ignacio Magaña Cárdenas, Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero, Felipe López Contreras, José Antonio Llanos Duarte, Luis Gutiérrez Vidal, Miguel Ángel García Domínguez, Marta Chávez Padrón, Irma Cue Sarquis y José Jesús Duarte Cano. Ellos fueron nombrados por De la Madrid y por Salinas. Y en la renovación de la Corte, la reforma al Poder Judicial de la Federación, descrita como la más importante desde 1824, transitó sin aspavientos. No hubo los grandes medios callaron, quien hablara del tema. Hoy resulta harto fácil documentar los debates parlamentarios. Esa historia merita un largo y penoso viaje a las hemerotecas. Solamente 2 de los 26 ministros cesados fueron propuestos por Zedillo para integrar la Corte renovada: Mariano Azuela Huitrón y Juan Díaz Romero. Zedillo envió una propuesta con 18 nombres para que el Senado eligiera a los otros 9 ministros. Por votación unánime, así la nueva Corte quedó integrada: Juan Silva Mesa, Olga Sánchez Cordero, ¿la recuerda? Hoy senadora de la República, Humberto Román Palacios, Guillermo Ortiz Mayagoitia, José de Jesús Gaduño Pelayo, Genaro Góngora Pimentel, Juventino Castro y Castro, Salvador Aguirre Anguiano, José Vicente Aguinaco Alemán, además de Azuela Huitrón y Díaz Romero. Esto es muy interesante. Mire usted, en el Senado la votación, el PRIAN fue unánime, debido a que los 3 diputados del PRD, opositores férreos a la reforma, se salieron de la sesión sin votar: Guillermo del Río, Eberto Castillo y Félix Salgado Macedonio. Los juristas y académicos Guillermo Ruiz Morales y Alberto Rocha Arrieta citan argumentos de Eduardo Andrade Sánchez, senador del PRI.
refutó la tesis del apresuramiento del proceso de reforma y señaló que fue mucho lo que se consultó sobre el particular. Incluso aludió a la realización de foros en Durango y Veracruz a fin de recoger ideas y analizar opiniones sobre la transformación para el sistema judicial. ¿Cómo sucedió a fines del 94 y comienzos del 95? Fue el último día del primer mes de gobierno cuando apareció el decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre. A Zedillo no le tembló la mano, no le tembló. Aquella trascendente pero callada epopeya hoy es un tema de conversación. Claro que lo es. Bueno, ya lo demás viene campaña, el asunto del PRIAN, que siempre fue lo mismo. Ahora, porque es un tema que puede llamar a la moderación, cuando menos a la moderación, ya no digamos a la recomposición, porque es muy difícil. Esto viene de lejos, porque los 9 ministros o los 11 ministros que llegaron o que fueron nombrados en el periodo de Ernesto Zedillo fueron a modo, es decir, no hubo una consulta, ni el pueblo solicitaba que se cambiaran. Y los cambió porque no estaban en su plan de, pues esos sí eran, como le llaman hoy, o le quieren decir, o le dicen al presidente que es un dictador. Esos eran sistemas dictatoriales. Ernesto Zedillo Ponce de León escribió una de las páginas más grises de la historia del país, y sí, quitó a 26 y puso a 11, nomás, solo 11. La jubilación fue corrida, y no se le podía hacer nada porque era intocable la figura presidencial. Hoy le dicen de todo a nuestro presidente. Y hoy la ministra se pone a las vencidas con el poder, en este caso con el Poder Judicial, con el Poder Judicial con el Poder Ejecutivo. Representante del Poder Judicial muy cuestionado el día de hoy. Parece que algo de lo que sucedió en el 94 podría ocurrir si es que hay la presión, pues sí, la presión política necesaria. El juicio social, ese ya lo tiene la ministra Piña y los ministros. ¿Por qué no? Algo parecido. Suena lógico. Es un tema de debate. ¿Cómo fue que ocurrió? Tan sencillo como que el día de hoy, sí, al día de hoy las cosas han cambiado mucho. El país es otro, ha evolucionado. Hoy, aunque hay partidos pequeños que son la oposición, porque esa es la oposición, pues creo que no les alcanzaría en el debate para defender a los ministros que son afines a ellos. Hay un sesgo político. La Corte se ha convertido, la Suprema Corte, la han convertido en un partido político. Solo 3 liberales quedan ahí. Y eso a veces una que otra vota en contra. Liberales, ministros, a saber, Yasmín Esquivel Moza, sí, Yasmín Esquivel Moza, podría ser Loreto Ortiz Alf y Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Fuera de eso, todos votan en contra, todo. Es decir, no hay ni siquiera un análisis jurídico. Se han convertido en un brazo político del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, agregados. Aunque el Movimiento Ciudadano no se ha metido mucho, pero deben estar en la misma dinámica. ¿Será necesario un cambio de esta naturaleza? En aquel entonces fue así. Y ocurrió. Y nadie dijo nada. Y los grandes medios callaron, sometidos por el poder y sometidos al poder. Había el recurso del famoso chayote. Había mucho dinero para repartir. Había muchos préstamos al Fondo Monetario Internacional. En esos tiempos, y desde luego todavía lo piensan así, que somos el patio trasero de los Estados Unidos. Creo que no. Creo que hoy hay soberanía y hay libertades, y libertades plenas, democracia, y mucha democracia, quizás en exceso. Por eso se ha convertido en lo que hoy es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Usted cree que hace falta una medida de estas para el debate y para el análisis? Me parece que ni mandado a hacer ante las situaciones que se viven hoy en nuestro querido México. Amigas, amigos, informadas, informados, yo regreso con más información.